personas que no le gustan las tiendas, que es bastante raro en algunas mujeres, ¿verdad? Que no nos guste. Y de hecho, Dios la bendiga. Dios la bendiga. Amén, amén. Mira, me imagino que también eso Luis Armando lo hace feliz. Mi mamá amén. diría, a mí no se me ha perdido nada ya. No, imagínate, si nunca me ha llamado la atención, ahora menos que nunca. Mira que la gente va a hacer fila. Wow. Con distanciamiento, van a llegar al otro shopping, el de Plaza. De verdad, mis respetos a todos el de ellos. San Patricio, vaya. Sí. Pues mira, hoy vamos a hablar de sacrificio. De paso. Va con el tema. Vamos a hablar de que el amor es sacrificio. Dice la Biblia que el amor es sufrido. Y vamos a entrar primero en el contexto del amor según la Biblia. La Biblia manifiesta que el amor es una ley, manifiesta que el amor es un espíritu. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo le está enseñando a su hijo espiritual Timoteo? Mas no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El amor es un mandato y también es uno de los frutos del espíritu. Cuando se están desglosando todos los que son los frutos del espíritu, mansedumbre, templanza, bondad, aparece también ahí el amor. Y el amor está dentro de nosotros, de todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Esto es una gran noticia, porque hay personas que por aspectos almáticos de sus sentimientos, de sus emociones, de su voluntad, pueden identificar que según las experiencias que han tenido en la vida, como que no sienten que puedan tener una fuente dentro del plano natural. Sienten que no tienen una fuente para amar de manera saludable. Sin embargo, tenemos que afirmar que por medio de Cristo que está dentro de nosotros, como exclama el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por el Cristo que está en nosotros, todos tenemos la capacidad de amar y de amar también en forma sacrificada y en forma hasta sufrir por amor, ¿verdad? Esto no quiere decir, vamos a clarificar unos aspectos en cuanto a esto que son importantes. Esto no quiere decir que yo tengo que someterme a maltrato. Esto no quiere decir que yo tengo que aceptar en relaciones de amor cosas que me hagan daño. Que esto no quiere decir que hay que permanecer en ciclos ni en experiencias circulares que me destruyen. Eso no quiere decir eso. Ni siquiera cuando Jesús habló de que el que te den una mejilla por la otra mejilla, estudios profundos teológicos afirman que a lo que se refería Jesús ahí es a no estar en una actitud defensiva. Eso es amor sacrificado. Mira, tú someter ese temperamento y someter esos aspectos de tu personalidad para no ser defensivo, pero esto no quiere decir que hay que aguantar cosas en relaciones de pareja que me lleven a la muerte emocional, espiritual o hasta la muerte física. Esto es importante que lo clarifiquemos porque de forma religiosa hasta se ha utilizado esa porción de 1 Corintios 13 para que sobre todo mujeres se mantengan dentro de este tipo de relaciones y a veces dentro del mismo consejo que se le ha dado dentro de la iglesia. Gloria a Dios, eso ha ido cambiando, hemos ido progresando en cuanto a eso. Está habiendo mucho conocimiento en la pastoral, en el sacerdocio, en los líderes eclesiásticos, qué bueno. Eso ha ido cambiando y creo que hasta la iglesia hace una labor de orientación en estos momentos extraordinaria. Pero todavía podrían quedar ciertas pinceladas y sé que en un tiempo una mujer podría ir a un tipo de consejería dentro de la iglesia porque tenía problemas, por ejemplo, con su esposo esquizofrénico que la torturaba y le decía, el consejo que recibía era, el amor es sufrido, tú te tienes que quedar ahí y esperar a que la persona cambie. De hecho, ese es el testimonio de Emily Lara Cuent, impactante.
ella se sometió por muchos años a una relación abusiva y era bajo 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Sin embargo, cuando vamos al contexto de por qué el apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios, era porque habían conflictos en las relaciones interpersonales en la iglesia. O sea, que fue un mensaje, una grey de iglesia, de que el amor es paciente, no es contencioso, no busca lo suyo, no tiene envidia, ¿verdad? No fue dirigido a una relación matrimonial. Fue dirigido a poder estabilizar una situación que había de relaciones interpersonales que no eran sanas. Pero cuando entramos directamente al contexto de Jesús como amor sacrificado, vemos, por ejemplo, cómo él manejó a Judas cuando se enteró de que Judas lo había vendido. Nosotros no vemos a Jesús ni humillando a Judas, Así mismo. ni exponiéndolo públicamente. Yes. Y como yo he dicho otras veces, y si fuera en este tiempo y Jesús tuviera un fanpage de Facebook, no estuviera escribiendo en Facebook lo que Judas le hizo. O sea, ese fue el estilo de Jesús. De hecho, diciendo en el mismo escenario que estuvo Jesús diciendo que aquí está, el que me entregó, en esa misma escena Jesús le lavó los pies a cada uno de los discípulos. Wow. O sea, que le lavó los pies a aquel que Jesús ya sabía que lo había vendido. Wow. Cenó con él. Duro. Eso es lo que es madurez espiritual y lo que es inteligencia emocional sobre que el amor es sacrificio. Sé que me traicionaste, pero tengo la paz de poder cenar contigo. Sin tener una actitud defensiva ni una actitud de maltratarte por lo que sé que me hiciste. Eso es un super wow. La intervención de Jesús con Pedro, cuando Pedro lo negó. Y miren, si hay un discípulo con el que Jesús tuvo una relación verdaderamente especial, fue con Pedro. Fue el discípulo que más su nombre salió por la boca de Jesús. Yes. Y aun cuando resucitó, después que Pedro lo había negado, cuando Jesús resucita, le dice a las mujeres, díganle a Pedro y a los demás. Y a los demás. O sea, como que los demás eran los demás, pero sí. Pedro. O sea, Pedro tenía un sitial, porque en la conciencia de que el amor es sacrificio, Jesús conocía dentro de su omnisciencia de que las personas más difíciles de amar son las que necesitan más amor. Qué poderoso. En el amor es sacrificio. Ajá. Muchas veces yo me tengo que meter en la historia de la persona. Cuando yo reconozco lo que la persona ha sufrido, esto no quiere decir que voy a justificar que me dañen, no. Pero para yo aumentar mi capacidad de amar con alguien, es un ejercicio maravilloso, un ejercicio terapéutico y es un ejercicio que a la misma vez es un ejercicio espiritual. Yo meterme en la realidad interna de esa persona. Han sido cientos los matrimonios que han ido al consultorio, donde primero habiéndolos visto de forma individual y explorando sus experiencias de vida, experiencias de la niñez, experiencias de la adolescencia, cosas que esos individuos vivieron en relaciones de pareja anteriores, cuando después vienen a la terapia de pareja, en muchas ocasiones hemos provocado que la persona revele, ¿verdad? Con su autorización previa en esa sesión individual antes de ir a la de pareja, que le revele a su esposo y a su esposa las cosas que ha vivido que nunca se las ha contado al esposo y a la esposa, porque eso ayuda a entender muchas cosas. Mientras no se tiene la información, pero cuando yo busco la información, también es muy útil en las relaciones de hijos con padres. Cuando yo me meto en la historia de vida de mi mamá y mi papá, me puedo sanar y puedo amarlo en el sacrificio de la misericordia. Le puedo amar en el sacrificio de la compasión. De hecho, en este tipo de sacrificio voy a dejar de tomar las cosas en forma personal, porque ya sé que lo que tú haces hacia mí
no tiene que ver directamente conmigo, sino que es resultado de una historia. En el amor y sacrificio a veces hay que entender diagnósticos de salud mental. Por eso cuando vienen hijos, sí, mi papá era bipolar, mi papá o mi mamá es esquizofrénico, esquizofrénica, vamos a leer qué es eso. Por ejemplo, la esquizofrenia, que el primer criterio es incapacidad para demostrar afecto. Se le llama que el afecto está embotado. Wow. ¿Verdad? Y vienen todos estos hijos con estas deudas de amor. No pudieron recibir un abrazo, no pudieron recibir un beso, no pudieron recibir un te amo. Bueno, a veces casi ni contacto visual. Pero eso no era porque la persona no quería darlo. Era que no lo podía dar por causa de el diagnóstico, ¿verdad? Uh-huh. Así que amor y sacrificio implica todo eso. Y en las relaciones de pareja, amor y sacrificio es dar más allá también de nuestros límites. No soportando lo que no debemos soportar, porque el amor tiene que ir por encima de todo. Pero sí el entregarnos. Habíamos dicho en estos días que una de las cosas que más estamos viendo terapéuticamente en estos momentos con lo de la pandemia y la cuarentena son crisis en las relaciones de pareja. Y que de hecho han aumentado las querellas de violencia doméstica en Puerto Rico. Ajá. Pero amor y sacrificio implica lo que Jesús dijo: el que quiera ganar su vida la va a perder, mas el que la pierda por otros la va a ganar. Uh-huh. Saben que dentro de los muchos testimonios que me ha dado mi esposo, y lo quiero honrar públicamente, de que el amor es sacrificio, hubo algo que mi esposo hizo que yo sé que aun cuando yo tengo 84 años y aun cuando esté yo en mi lecho de muerte bien viejita, yo me voy a acordar de esto que hizo mi esposo. Como ustedes saben, a nosotros nos dio cáncer a la misma vez. Nosotros recibimos el diagnóstico el mismo día. Qué ¿verdad? fuerte. En el caso de mi esposo fue una reincidencia después de un año de cáncer, y en mi caso pues me descubren ese cáncer en la tiroides que había llegado al nervio reaccionario de la voz. Y cuando estamos los dos frente al cirujano, porque fuimos a la vez al cirujano para escoger la fecha en que nos iban a operar, y empieza el cirujano a jugar con su agenda: cuando te voy a operar a ti, cuando voy a operar a Luis Armando, cuando voy a operar a Liz. Tenemos a nuestro niño pequeño, sabíamos que después de la operación teníamos que ir de forma bastante inmediata a radioterapia. Y mi esposo inmediatamente dijo que me operaran a mí primero. Uh-huh. Para todas las personas que son sobrevivientes de cáncer saben que el tiempo es oro. Uh-huh. Uh-huh. El tiempo es bien importante. Uh-huh. O sea, un término puede cambiar hasta el diagnóstico. Cierto. ¿Verdad? En el caso de mi esposo era una reincidencia de cáncer, era altamente peligroso, y en mi caso decía que el cáncer era metástico. Wow. Y rápidamente Luis Armando dijo: no, que operen primero a Liz. Y eso para mí fue algo tan especial, porque yo vi un sacrificio de amor. Él no esperó que el cirujano asumiera el criterio, que yo entiendo que el cirujano iba a escoger operar a mi esposo primero, porque el cáncer de mi esposo era mucho más complicado porque era en tráquea. De hecho, un oncólogo había mencionado que ese cáncer no se debía operar, que él debía ir inmediatamente a quimioterapia. Y es un oncólogo muy conocido en Puerto Rico, mencionó que no se debía operar. O sea, que reconocíamos que esa operación era mucho más delicada por ser en tráquea. Sin embargo, el que él decidiera que me operaran a mí primero. ¿Y qué significa eso para usted? Para mí significó sacrificio de amor. O sea, no estoy pensando en mí, no estoy pensando en lo que yo necesito, no estoy pensando en lo que es importante para mí, sino que te estoy anteponiendo a ti. Que es el consejo que el apóstol Pablo dio a los esposos. Ámenlas como Cristo amó a la iglesia, que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetirlo. Vamos a repetir eso otra vez. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que estuvo dispuesto a dar su vida por ella.
El amor. Y en el caso de las mujeres, en la línea siguiente, pues el apóstol Pablo habla de que la mujer se sujete, pero no en el contexto necesario en que se ha interpretado, ¿verdad? Es una sumisión de respetar al hombre, que eso para muchas mujeres es amar sacrificadamente, ¿saben? Por diferentes factores culturales, por cosas que vieron en mamá, y eso puede ser amor sacrificado para una mujer también, que interesantemente cuando se ha estudiado sobre lo que son las necesidades emocionales de los hombres y de las mujeres, coincide con eso que enseñó el apóstol Pablo, porque se ha encontrado que la mujer necesita sentirse amada y que el hombre necesita sentirse respetado por la esposa. Muy interesante. Siempre la ciencia afirmando lo que estableció la Biblia primero. Quiere decir que al hombre no le interesa mucho que lo amen. ¿Cómo, perdóname? Quiere decir que al hombre no le interesa mucho que lo amen. No, sí le interesa. Sobre todo esos hombres, ¿verdad, Fernán? Que tienen la parte sensible alta. Es importante. Y lo fresita. Pero por la forma, hasta por cómo funciona el cerebro de la mujer, que es mucho más emocional que el hombre, pues para la mujer parece que es más importante sentirse amada. Lo que pasa es que lo que se ha descubierto, de hecho hay un libro buenísimo que se llama Amor y Respeto, que trae el argumento de que es que irremediablemente si la mujer se siente amada, va a respetar al hombre. Porque ese amor le hace respetarlo. Y que si el hombre se siente respetado por su esposa, irremediablemente la va a amar. Y es respetado y respetada en todas las áreas. En todas las áreas. Que implica ser admirados, el que sean reconocidos, la forma en que se le habla. Yo he tenido experiencias en la oficina donde las mujeres les gritan a los hombres que se los quieren tragar. Uy. ¿Verdad? Yo empiezo a hacerle señas de que por favor bajen la voz. Y se oye, se tiene que oír al pasillo y posiblemente hasta otras Y oficinas. ella le contesta como Susan. Ese es mi tono de voz. Yo estoy pensando como terapeuta, si le gritase en mi oficina, ¿cómo le hablará en la casa, verdad? Imagínate. Ay. Exactamente. Lo que es el respeto. Así que todos estamos siendo desafiados en este tiempo más que nunca antes, que todavía estamos encerraditos con esas figuras que son las más significativas, a tener sacrificio, a ser sacrificados en el amor, a darle importancia a las figuras que tienen importancia, a darle prioridad a esas figuras que tienen prioridad. Y recuerda esto, siempre, 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 amando, se sale ganando. Uno siempre gana cuando hay amor, porque es una de las mejores siembras que uno puede dar. Eso es. Doctora Liz Millán, qué bueno tenerle siempre acá. Qué hermoso. Igualmente. Te tomé una frase prestada y voy a hacer una charla de ahí, si me lo permites. Me encantó, deudas de amor. Las deudas de amor. Deudas de amor. Voy a hacer algo de ahí. Y cuando hay deudas de amor, a veces voy a tratar de forma desmedida de cobrarlas. Sí, de cobrarlas. Por eso solamente el amor de Dios es el que llena esos vacíos. Amén. Doctora, ¿dónde le consiguen? Gracias. Pueden comunicarse al 787-396-8307. En estos momentos la agenda de pacientes está llena, pero estamos disponibles ya para ir a las iglesias, a predicaciones y conferencias. 787-396-8307. Y les recordamos que busquen nuestros libros de sanidad interior: Vive Libre, Vive Feliz, El Perfil Psicológico de Jesús y Lo que la pérdida no te puede quitar. Gracias, Liz. Muchas Gracias a bendiciones. ustedes. Bendiciones mil. 8:52. Buenos días, Puerto Rico.